se someten voluntariamente. ¿Sabe quién es el que no se somete? ¿Verdad que sí? Nosotros, los cabezones. Hablando como seres humanos. De veras, fíjese qué cosa. Sí, sí, ellas se someten, la misma naturaleza le adora, pero con nosotros es el problema, ese es el asunto. Bueno, ya estoy predicando. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, de veras. Vamos a aprovechar mejor. Yo quiero saludar a nuestra familia que está también por los medios sociales. Hay muchas personas, si usted, ya de una vez lo voy a excusar, hay varias personas que se quedaron por motivos de salud. La familia Agosto, el hermano Helmut es por cosas de trabajo, la hermana Janet, su esposo, por cosas de trabajo y salud. Y está nuestro hermano Juan Carlos también y Dalila por salud. Y hace que los saludamos, y no solamente ellos, sino todos aquellos que escuchan la palabra del Señor. Vamos a aprovechar, sean todos bienvenidos, de veras, veo algunas caras, unos rostros nuevos, nos alegra, no tengo la listita por ahí, pero Dios los bendiga. Le damos un aplauso a todos ellos. Claro que sí, es un gran honor tenerles. Amén, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a aprovechar, vamos a orar, inclinen su rostro y vamos a orar por las ofrendas y los diezmos, que es parte también de nuestro servicio al Señor. ¿Está de acuerdo? Padre, te damos gracias, Dios eterno, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Damos gracias también por la oportunidad que nos das de dar, de aportar para tu reino, porque entendemos que todo lo que nosotros tenemos es porque lo hemos recibido de ti en tu grandísimo amor y misericordia. No porque lo merezcamos, no merecemos nada, pero es tu amor, Señor. Es tu providencia la que siempre está al cuidado de tu creación. Y con nosotros, Señor, tus hijos, aquellos que fueron hechos a tu imagen, tú tienes un trato tan especial, Señor. Gracias, gracias por ello, Señor. Te pedimos si hay alguna necesidad en medio del pueblo, si hay alguna falta de trabajo, Señor, sé tú proveyendo, sé tú abriendo las ventanas de los cielos, sé tú abriendo fuentes de trabajo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos todos amén. Amén. Vamos a ofrendar, a dar, acuérdese de ese dicho, no damos para la iglesia, sino damos a través de la iglesia. ¿Para qué? Para esto mismo, para expandir el reino de los cielos. Por mientras, quiero anunciar algunas actividades. Hablando de actividades, para esta semana, no, las facilidades de la iglesia van a estar cerradas, así que no vamos a tener ni actividad el martes, que son los pequeños grupos, y ni tampoco el estudio de los miércoles. Sí sabía, ¿verdad?, que tenemos esas actividades durante semana. Los martes son los pequeños grupos. Estos grupos son muy importantes porque es una manera que nos da a nosotros de conocernos el uno al otro y también de crecer espiritualmente. Ya venimos oyendo bueno, mira, el español se me está yendo, tanto feedback de las personas que nos vienen y nos dicen lo que están experimentando o lo que han experimentado, mucho testimonio de lo que han experimentado en los pequeños grupos, y en verdad es un fortalecimiento del cuerpo del Señor, y eso nos ha ayudado bastante. Yo voy a usar a mi sobrino Alex. Levanta tu mano, Alex, qué bueno que está aquí con nosotros. En esos momentos donde nosotros nos abrimos a hablar, ¿verdad?, de las cosas que están ocurriendo en nuestras vidas, Alex dijo algo y es mi sobrino, pero dijo algo ahí que yo no lo sabía. Yo no lo sabía wow, y me quedé sorprendido y bueno, me sentí culpable también. Porque muchas veces nosotros tenemos al hermano a nuestro lado y no sabemos nada de él, ¿verdad? A veces lo vemos y lo vemos que viene callado y ¿qué decimos? Mira ¿qué le pasa? No sabemos, ¿verdad?, si hay algo, si es algo por lo que ese hermano está pasando, ¿verdad? Y qué lindo cuando nosotros nos preocupamos por los demás. Y en verdad eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? De nosotros ver a nuestro prójimo como superiores a nosotros mismos. Imagínense si ese trato hubiese también en los matrimonios.
Quiero anunciar para este 4 de abril, que va a ser Domingo de Resurrección, nosotros vamos a estar teniendo nuestro culto por aquí y también vamos a tener una celebración aquí en este parque, Matsky, y va a haber hot dogs y va a haber hamburguesas y hay un pequeño costo, ¿verdad?, de $5. Véngase, así me dieron el anuncio, véngase así, elegante, como usted siempre viene a la iglesia para adorar al Señor, pero también tráigase otra ropita por ahí para estar ahí en el parque. Vamos a pasar un día familiar, vamos a convivir y yo creo que eso va a estar bueno. Ojalá y haga planes. Amén. Quiero agradecer el viernes por todo el grupo que estuvo presente en esa actividad de los jóvenes. Quiero darle gracias. Levanta la mano, mi hermano Alberto. Ese mi hermano Alberto trajo un montón de pizzas ahí para todos. Nos las acabamos así también, ¿verdad? Pero qué bueno. Al final, después de eso, también hay una reunión con esos jóvenes y se les enseña la palabra. De por sí, la líder de los niños estuvo enferma y no pudo estar el viernes, pero ya también se le está dando algo a los niños. Comenzó con una reunión familiar y ahora, perdón, con una reunión juvenil y ahora eso es familiar. La familia, va a haber reunión y qué lindo, amén, eso es lo que hace todo esto. Quiero anunciar algo más y grábese esto por favor, pero necesito su ayuda. El 27 de junio, nosotros ya pusimos fecha, el 27 de junio, nosotros nos vamos a estar moviendo al edificio de estudiantes. Ya no va a ser aquí, va a ser allá. Y esto es lo que a mí me gusta. A mí me río, ¿verdad? En las cosas que Dios hace. Me río en una manera linda, de verdad, de gozo. Ese edificio está grandísimo. Está enorme. ¿Sí sabe para dónde voy con eso? ¿Verdad? Ahí está. Lo vuelvo a repetir, la otra vez me preguntó el que hace, las personas que se encargan de arreglar las sillas. Y normalmente 60 sillas se ve bien, ¿verdad? En los 70 para el grupo de nosotros. Hay muchos que están fuera por ahí, pero normalmente se ven 70, se ven llenitas, por decirlo así. Pero él me preguntó, ¿cuántas sillas quiere, hermano? Ponga 200 si caben. Porque eso es, ¿verdad? Si nosotros vemos, bueno, ya estamos llenitos, ya estamos cómodos, no. No, yo no quiero que al final esto sea como el arca de Noé. Eso estaba vacío ahí. Quien ocupaba todo eso era un montón de animales. Pero en verdad solo habían 8 personas. ¿Verdad que nosotros no podemos permitir eso? Tenemos que hacer todo lo que esté de nuestro alcance, porque en nuestra comunidad, en nuestra familia, hay demasiada necesidad. Amén. Y nosotros, como dijeran aquellos leprosos que encontraron todo el botín en el ejército enemigo, nosotros no nos podemos quedar con estas buenas nuevas y no hacerles saber a los demás que aquí hay alimento. Y aquí hay alimento que es espiritual. Amén. Muy bien. No más. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, amén, para que sea el Señor hablando a través de su palabra. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este momento que tú nos das para recibir tu palabra. Mira, qué maravilla, Señor. Esta es aquella palabra que salió de tu boca, no solamente cuando tú te manifestaste a este mundo, pero antes de la creación del mismo. Gracias. Permite que nuestros corazones, permite que nuestras mentes sean preparadas para recibirla. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y decimos amén. Amén. Bueno, quiero aprovechar también, ¿verdad?, de que en la semana nosotros no vamos a estar teniendo actividades. Así que lo que pido es un poquito de gracia. No vamos a tener actividades, pues a ver si nos vamos, ¿verdad? Aprovechamos la palabra para este día, para alimentarnos, recibir suficiente alimento en toda la semana. No lo entendieron, ¿verdad? Mi hermana, hasta para llevar, perdón, mi hermana, mi hija, perdón, gracias, mi hija Gianna, estamos planeando un viajecito así bien cerca y me dice, papi, ya me quiero ir para
para el viaje. Y le digo, no, pues está bien, vamos a arreglar eso. Yo ahí hablando yo con ella, vamos a arreglar eso. Voy a ir a predicar, predicamos y pronto nos vamos. Y le dice, no papi, no va a ser pronto, tú te llevas mucho tiempo. Se rieron mucho, espero no compartan esa idea. Seguimos con el tema de las parábolas. Y hemos venido hablando de este lindo tema. Amén. Ojalá y se prepare para recibir o que siga recibiendo todos los mensajes que el Señor trae a través de estas historias. Dijimos en tiempo anterior que una parábola es como un cuadro hecho con palabras. Pero qué tremendo, fíjese, que para que nosotros entendamos la imagen que es proyectada en ese cuadro, necesitamos que sea el autor que nos la explique. De otra manera, yo no soy muy bueno para eso del arte y toda la cosa. De otra manera, el cuadro va a quedar como una de esas pinturas de Picasso, ¿verdad? Que están pintadas a lo loco, digo yo, porque no tengo nada de... Pero eso es lo que hace el Señor con las parábolas. La parábola es una historia, ¿verdad? Que el Señor va explicando. Ahora, acerca de las parábolas, y esto le estoy simplemente dando algunos puntos cuando usted las lea, no debemos de tomarla de una manera literal, porque es una historia. Hago énfasis en esto porque se han dado tantas interpretaciones acerca de las parábolas y no es ni siquiera cerca lo que el Señor quiso decir. Otra cosa que nosotros tampoco no podemos tomar cada palabra para entender, a ver cuál fue el significado. Es una historia. El Señor usó una historia para enseñar una verdad. Ahora, en esta ocasión, nosotros vamos a estar hablando sobre la segunda parábola del Señor. Y está ahí también en el capítulo 13. Y de ahí es donde sale también nuestro título en manera de pregunta: ¿trigo o cizaña? Esa es la cosa. Ese es el asunto para cada uno de nosotros. Ahora, para aquellos que están familiarizados con la palabra, nosotros sabemos de que desde el Antiguo Testamento el Señor siempre ha venido anunciando acerca de su reinado permanente sobre la tierra. ¿Sabe eso, verdad? Ahora, algo que yo quiero aclarar es de que si usted analiza eso, suena como que es en un tiempo donde Dios va a reinar completamente. Le aclaro que aún en este tiempo el Señor sigue reinando completamente. Ahora alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué entonces es que están ocurriendo tantas cosas que no van de acuerdo con su reinado? Está buena la pregunta, cabe. Pero nosotros también debemos de entender que todavía en este tiempo Dios le está dando una cierta libertad tanto al Satanás, al enemigo, como también a los pecadores, a los seres humanos. Hay veces que cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad? Ya sentimos que nos han salido hasta alitas y decimos, vámonos, vámonos. Pero imagínese si el Señor hubiera venido cuando usted solo tenía una ala o cuando no tenía ninguna, ¿verdad? Ahora, mire qué cosa, de que la autoridad o la libertad que Dios le da al enemigo es limitada. Pero es una ironía de parte de nosotros los humanos que nosotros entendemos de dónde es que está viniendo toda esa maldad. Entendemos que es del enemigo. Y la ironía es que aun cuando sabemos esto, en vez de nosotros resistirlo a él, como dice la palabra, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Corremos hacia él. Ahora, eso parecería un dilema. ¿Qué hace Dios entonces en ese caso? Bueno, mis hijos los quiero salvar, pero en vez de salvarlos, huyen de mí y corren hacia él. Bueno, entonces, sabemos de que el reino, ¿verdad? Ese reino no está establecido completamente y nosotros entendemos de que todavía hay algunos arreglos que Dios todavía está desarrollando o haciendo. Ahora, nosotros debemos de entender de que si Dios no ha establecido ese reino en este preciso momento, no es porque Él haya perdido el control. No, Señor.
Muchas veces lo que es simplemente misericordia para el ser humano. ¿Entendió eso? Es Dios dando la oportunidad, como dice la palabra, para que todos procedan al arrepentimiento. Yo me recuerdo cuando yo tenía 7 años, una persona, un muchacho como de unos 12, me tiró una piedra de lejos y aquella piedra, por la distancia y la altura donde él estaba, esa piedra venía con peso. Y me recuerdo que puse mi mano en la frente y esa piedra me dio ahí en la mano. Yo no sé por qué la puse, yo solo le hice así, ahí me dio. Me ardió la mano, pero imagínense si no hubiese puesto mi mano. Se me vino rápido, ahora que conozco la palabra, se me vino Goliat. Ahí hubiera quedado. Y le doy gracias a Dios. Y usted, yo sé que tiene testimonios de eso, que Dios ha venido trabajando con su vida. ¿Para qué? Para traerlo a ese momento, al arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Ay, es extraño cómo Dios va trabajando. Ahora, en el plan de Dios, la palabra nos dice que sí llegará ese día donde Él quitará todo aquello que le quita a la belleza de su creación. Porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace un enemigo. Va a llegar un día, y va a llegar un día donde se va a cumplir el reino milenial que nos habla la palabra. Y después de ese reino milenial también va a haber un reino universal donde Él va a estar gobernando en todo completamente. Y después va a haber, dice la palabra, como un tipo de fusión donde esas dos esferas se van a unir. Y donde Él será ahí completamente el Rey de Reyes, Señor de Señores. No que no lo sea. Pero entonces ya nadie va a ver que se resista a ese reinado. Ahora, sabemos también, ¿verdad? Que usted que conoce la palabra, que Dios ha escogido a un pueblo, al pueblo de Israel, para Él de alguna manera ir comenzando a darle forma a este reinado. Y algo que nosotros sabemos también es de que los israelitas, ellos habían pensado que todo este rescate y todo este reinado era solo alrededor de ellos, para su beneficio. ¿Sabe que algunas veces nosotros pensamos así? Una vez que venimos al Señor, nos olvidamos de lo que están a nuestros alrededores. Eso había pasado con el pueblo de Israel. Y la verdad que nunca en todo su caminar con el Señor, y a pesar que vieron tanto milagro, nunca se dieron cuenta o nunca entendieron la manera en cómo este plan se iba a dar. Aun cuando el Señor viene y se manifiesta, no lo entienden. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento en verdad no hay claridad acerca de cómo se iban a dar las cosas. Y la misma Escritura nos dice que algunos de los profetas, las cosas que ellos profetizaron, no los envolvía a ellos, no era para ellos, sino era para nosotros. Eso lo dicen los escritores, y el apóstol Pedro habla de eso. Mire qué cosa, hablaban cosas que no eran para ellos, sino eran para otro tiempo. Y eso es lo lindo. Eso es lo que en el Nuevo Testamento se define como la manera misteriosa de cómo se va desarrollando el reino. Y el mismo Señor Jesús dice algo acerca de esto a sus discípulos. Ahí en Lucas 8:10 Él les dice: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. Siéntase privilegiado, ¿sabe por qué? Porque ese precisamente es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Estamos siendo parte de la historia que los profetas habían hablado desde hace muchos años. ¿Por qué nosotros lo entendemos? Por la misma revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por la misma revelación a través de los apóstoles, especialmente a través del apóstol Pablo. Él dijo: a mí se me ha dado el de entender los misterios. ¿Cuáles misterios? No misterios de esos místicos. No, sino el entender lo que el Señor había dicho en su palabra. Eso es para nosotros. Pero las parábolas, por eso me llaman la atención, porque las parábolas de alguna manera también van explicando la manera en cómo se va desarrollando este misterio. Porque los apóstoles no entendían.
¿Cuál es la forma misteriosa? Bueno, desde el tiempo que apareció el Mesías, desde el tiempo que fue rechazado, desde el tiempo que estamos esperando su regreso y el tiempo donde Él también va a reinar en su reino, que valga la redundancia, un reino perfecto. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Yo no sé si usted, pero eso es lo que nos anima. Mire que toda persona que no espera el reino de Dios es porque simplemente no está a la expectativa. No, la persona que no espera al Señor Jesús está viviendo un mundo religioso. Pero el que espera a Jesús, la Biblia dice, y la iglesia dice, sí, ven, Señor. Mira que el Señor Jesús siempre, si usted analiza la palabra, Él siempre ha gobernado o regido la tierra de alguna manera. Siempre, nunca ha perdido control. La Biblia dice de que al principio comenzó con ¿quién? ¿A quién puso en la tierra? Adán. Y le dijo, y tú vas a regir sobre la naturaleza. ¿Pero qué pasó con Adán? Bueno, Adán se portó muy Adán y lo dañó todo. Después de eso, el Señor también siguió gobernando a través de los patriarcas, después por los reyes, por los sacerdotes, por los profetas. Después llega y se manifiesta el Señor Jesús. Y con el Señor Jesús también viene el establecimiento de los apóstoles. Y después de los apóstoles, ahora mira lo que ocurre, ojalá y usted se lo crea. El Señor todavía de alguna manera sigue rigiendo este mundo a través de su iglesia. Claro, con la poderosa guianza del Espíritu Santo. ¿Ves lo que ocurre? Tenemos una posición que no fue que nosotros la buscamos, sino que el Señor Jesús nos la dio. Ahora vamos a lo práctico, debemos nosotros de entender, ¿verdad? De que si va a haber un reino, entonces el Señor viene y ¿qué es lo que hace? Empieza la preparación con aquellos que van a ocupar ese reino. Ahora, pero también hay algo. Nosotros debemos de entender que también el Señor tiene que aplicar juicio con aquellos que rechazan ese reino. ¿Verdad que sí? Suena duro, pero esa es parte de. Y la cosa es que cuando llegó Jesús, el Mesías, los discípulos, ellos pensaban que el Señor Jesús vendría y establecería su reino al instante. Y que de inmediato Él iba a venir a destruir a todos aquellos incrédulos. Y que su justicia ahora era la que iba a venir a gobernar toda la tierra. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y mire qué cosa, que ellos siempre tuvieron esto en mente. Grábese eso. Siempre tuvieron en mente esto del reino, de cuándo se iría a realizar. ¿Pero por qué era eso? Porque también el Señor Jesús les hablaba. Mire que el Señor Jesús les hablaba del reino de Dios antes de su muerte y todavía les siguió hablando después de su resurrección. ¿Qué quiere decir eso? De que eso es algo importante. Era algo importante. Es importante. ¿Para quién? Para nosotros. Es necesario entonces nosotros meternos en por decir así, en este asunto. El Señor les habló bastante. Ahora, fue tanto la inquietud que había en ellos, los discípulos, que aún después de la resurrección se movieron. Fue lo que los provocó a preguntarle al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa era la pregunta. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Bueno, el Señor viene y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, ese no es su asunto. Por eso me río de los testigos de Jehová, que han puesto tantas fechas, que para tal fecha y que para tal fecha. No, Señor. La Biblia del Señor lo dice, que ni aún Él en su naturaleza humana sabía. Mire cómo lo puse, sabía. Porque ahora sé que lo sé. Ahora, pero de que va a venir el Señor, ¿eso es una realidad?
Sí. Y los mismos ángeles ahí en ese capítulo 1 de Hechos, cuando ellos hacen la pregunta, ahí los ángeles lo dicen. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre de vosotros al cielo, así vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo en las nubes. Pero mientras tanto, ese era el asunto, mientras tanto, era necesario o es necesario que se realicen algunas cositas. En ese tiempo es el que nosotros estamos. Y claro, eso fue muy difícil para los discípulos. Así somos nosotros. Somos impacientes. Hasta con los... Voy a aprovechar ahí de veras para defenderme. Hasta con los mensajes bíblicos, ¿verdad? Queremos microwave, rápido. Llega al asunto, pastor, por favor. Ahora, las parábolas ayudan entonces a ver cómo es que esto se va desenvolviendo. ¿Se acuerda que hablamos de la parábola del sembrador? El Señor les presenta a ellos 4 tipos de suelo. Y entre esos 4, 3 no eran aceptables para el Señor. Pero había un suelo que sí, un suelo ansioso, un suelo que iba a dar fruto, un suelo que se iba a multiplicar. Ahora, para los discípulos, ahora ellos entendían, ok, estamos analizando lo que está diciendo nuestro maestro, ahora encontramos que hay 3 grupos de rechazadores. ¿Qué era lo que estaba el Señor haciendo en esa parábola del sembrador? Era de que no todas las personas iban a ser genuinas. No todas las personas iban a aceptar al Señor con toda sinceridad. Algunos lo iban a aceptar por las razones equívocas, por las razones que no van de acuerdo a lo que vino el Señor Jesús. Vuelvo a recalcar sobre esto. Nosotros no podemos aceptar al Señor para que nos vaya mejor o para que el Señor nos dé o esto o aquello. No, Señor. La palabra nos dice que la necesidad que el ser humano tiene es que está viviendo en pecado, condenación. El pecado lo condena. Esa es la ansiedad que debe de haber en nosotros, de correr hacia el Salvador, porque mi alma muere, se pierde. Ahora, los discípulos ya entienden, hay 3 grupos que ¿qué va a hacer? ¿Qué el Señor va a hacer con eso? El Señor tiene que hacer algo. Eso era la plática de ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? Ese era el enfoque. Mire, conociendo, ¿verdad?, a los discípulos, cuando digo conociendo es por lo que vemos revelado de ellos, lo más seguro es que ellos estaban de acuerdo en que en ese momento que el Señor viniera y simplemente los quemara. Ya llévatelo, Señor. ¿Por qué le digo eso? Porque eso era lo que estaba ocurriendo en una ocasión. Dice la palabra que el Señor Jesús fue con sus discípulos y fue a un pueblo al pueblo de los samaritanos. Oh, esos samaritanos, como dice por ahí el salvadoreño, ese Dios guarde, ¿qué es eso? No va, ¿cómo va a ser? ¿Y qué pasó? Mire, Jesús llega a ese lugar y simplemente le cerraron las puertas. Viene entonces Juan, Jacob, dice, Señor, si tú quieres, en este momento nosotros podemos orar y podemos pedirle a Dios que haga descender fuego así como lo hizo Elías y los consuma en este momento. Da la orden, Señor, tú dilo. Y la respuesta del Señor, ¿verdad? Ustedes ya la conocen. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque no es a lo que yo he venido, o al menos no en ese tiempo. Bueno, ellos entonces esperaban que esos 3 grupos fueran aniquilados. Es más, yo creo que a lo mejor hasta ya se imaginaban a los fariseos humeando. Aquellos blasfemos que vinieron contra el Señor Jesús y no creyeron su mensaje. Aquellos que creyeron que el mensaje de Jesús era satánico. Ellos, los discípulos, sabían lo que había hablado Juan el Bautista cuando habló acerca de Jesús.
Y él dice, cuando Él venga, era el mensaje de Juan el Bautista, cuando Él venga, ¿quién? Jesús. Cuando Él venga, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ellos sabían ese mensaje. Ahora, ellos, como buenos discípulos, ellos se sentían que la parte del Espíritu Santo, ellos ya la habían recibido. Pero todavía querían ver la parte de fuego sobre los fariseos. Porque el fuego simplemente era ¿qué? Un castigo. Querían que se moviera el asunto. Eso era lo que estaba ocurriendo. Pero mire, que no era solo Juan el Bautista. Los profetas en el Antiguo habían hablado de esto. Y solo le voy a dar algunas porque hay demasiadas. Pero miren, Isaías 11:4, él dice, y él dice que él juzgará con justicia a los pobres, intercederá con equidad por los mansos de la tierra, e herirá, la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará a los impíos. Eso era lo que ellos estaban esperando. Ahora, pero hay algo lindo, que por otro lado, ellos también sabían lo que dijo Jeremías 31:33, cuando dijo, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Mira el contraste. Ellos sabían, los discípulos, que Dios o que vendría ese reino cuando todos los impíos iban a ser aniquilados. Y por otra parte, ellos sabían también de que la justicia de Dios era la que cubriría la faz de la tierra. Cuando ellos entonces hacen la pregunta al Señor Jesús si iba a restaurar el reino, lo que ellos estaban preguntando es, Señor, ¿los vas a destruir en este momento? Porque nosotros lo queremos ver. ¿Verdad que a veces dan ganas? A veces dan ganitas de tanta maldad, tanto abuso, tanta violación. Tristemente, a veces también solo se nos vienen esos deseos, oiga lo que voy a decir, cuando los otros lo hacen. Cuando nosotros lo hacemos, entonces decimos, Señor, espérate un ratito. ¿Verdad? El Señor entonces tiene que explicarles lo que Él va a hacer con los incrédulos. Porque esa es la parte misteriosa, la cual estamos viviendo y la cual ellos no entendían. Y en esta simple parábola, el Señor la usa para explicarles esto. Simple, pero cuando usted la estudia, tiene una proyección eterna. Y así es que la parábola esta trata mucho del reino de Dios. Es lo mismo acerca también del reino de los cielos, es un sinónimo. Este es un reino que va a ser gobernado por Dios desde el cielo, pero también es una parábola de juicio, lo que estaba leyendo mi hermano. Y yo creo que hoy solo voy a dar, verá, como voy, creo que solo llego a la introducción. Así que le voy a pedir, por favor, abra sus Biblias ahí en Mateo capítulo 13. Y vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Ahí por el versículo, lo voy a ir haciendo de una manera un poquito diferente. El versículo 24, tenga su Biblia, a ver si le va entendiendo. En el verso 24, vemos que Jesús compara al reino de los cielos con un hombre que sembró buena semilla. ¿Me está siguiendo? Y dice que la sembró en su campo. Ahora, grábese eso. Él es el dueño de ese campo. Él es el dueño. El Señor este hombre no estaba quitando prestado el terreno o el campo, ni tampoco estaba invadiendo el campo. No, Él fue y sembró buena semilla en su campo. Y siembra, dice, hace colación sobre esto, de que lo que siembra es buena semilla. No era semilla mediocre, no, pero claro, ¿se acuerda la parábola del sembrador? Se sembraba después de que el terreno era preparado. Ok, tenemos eso en cuenta, ¿verdad? Ahora, el versículo 25 dice de que mientras los hombres dormían, esto indica
esto indica de que tenía trabajadores. Esto indica posiblemente que este hombre era adinerado. ¿Verdad? ¿Me va siguiendo? Dice que dormían, quiero aclarar ahí, dormían no porque eran perezosos. Lo voy llevando en todos estos detalles, mi hermano, porque he oído un sinnúmero de interpretaciones sobre esta parábola, como igual que todas, que otras. Dicen, ¿ves lo que le pasa a la iglesia? La iglesia está durmiendo. No, Señor, no está diciendo eso. Dormían porque estaban cansados, dormían porque habían trabajado todo el día. El hombre que trabaja tiene el derecho a disfrutar el dormir. Bueno, hay unos que abusan de ese derecho, ¿verdad? Pero ese es otro tema. No eran perezosos, pero entonces dice que en la noche vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. Ahora, esto también indica, cuando dice que sembró cizaña, indica que no solamente la sembró en una pequeña área, pero la sembró por todas partes. Y dice que la sembró porque dice que la sembró entre todo el trigo y simplemente se fue, cobarde. En serio, eso es lo que dice, que este enemigo era un cobarde. ¿Verdad que un enemigo o una persona cuando tiene algo que tratar, un hermano con alguien, verdad que lo hace cara a cara, como nos dice la palabra, de acuerdo a Mateo? Así es. Este no, dice que en la noche se fue. Y lo de hacerlo en la noche, eso también nos indica que este era un enemigo sutil. Y que de la manera como él obraba era una manera secreta, sigilosa. Eso es. Grábese eso acerca de nuestro enemigo. Hay personas que en su ignorancia dicen, yo quiero ver al Satanás, a ver dónde está. Por favor. Ahora, se dice que mire qué cosa. Se dice que el gobierno romano tenía leyes contra estas acciones. Porque se daban muy a menudo. Aunque parezca extraño, pero entonces se hacía eso. Habían enemigos que dañaban o le hacían mal a las personas yendo a sembrar cizaña. Había una ley sobre eso. Wow. Ahora, ¿sabe que cuando usted compara la cizaña con el trigo es bien difícil? Iba a traer un retrato, no lo traigo, para la próxima se lo traigo. Pero es bien difícil ver la diferencia entre lo que es el trigo y la cizaña. Usted los ve y se ven iguales. De la única manera como usted lo puede ver o se distingue la diferencia es hasta que entonces sale el fruto. ¿Verdad que hemos venido hablando de eso? El fruto es lo que identifica la verdadera iglesia. Hasta que madura, mira qué tremendo. Ahora, eso es lo que nosotros vemos, no lo estoy inventando. Vea el versículo 26, dice que fue cuando floreció el trigo y dio fruto, ahí es cuando entonces aparece la cizaña, o sea, la hierba mala. The weeds, dicen por ahí. Fue hasta entonces, vaya grabándose esto, fue hasta entonces cuando los hombres entonces pudieron distinguir la cizaña. De otra manera no había esto de que discernimiento como lo han tomado por ahí, yo conozco el espíritu, no, fue hasta cuando salió el fruto. En el versículo 27 dice que los siervos del padre de familia vinieron y preguntaron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Mire, y para que los trabajadores, conocedores del campo, hayan reaccionado de esa manera, quiere decir entonces que la cizaña era bastante, era mucha. El versículo 28 nos dice lo que pasó. Dice que un enemigo ha hecho esto. Los siervos entonces queriendo cuidar la cosecha o queriendo cuidar a su amo o incluso hasta sus bienes, porque eran parte de donde ellos se sustentaban. Le dijeron al Señor, o al padre de familia, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Además, si tú nos das la orden, hasta la quemamos de una vez. ¿Verdad que se parece un poquito a los discípulos? Se parece muchas veces a nosotros también.
El 29, pero él dice, no. Esto fue, la decisión del padre de familia fue muy acertada, porque había demasiada. Y la cizaña estaba tan cerca del trigo, que obviamente cuando ellos empezaran a arrancar aquello, se iban a traer también, ¿qué? Iban a arrancar el trigo. En el versículo 30 les dice entonces que dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y en el momento de la cosecha, dice él, yo diré a los segadores que recojan primero la cizaña, ellos se llevan el primer lugar, y que las aten en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y esa es la narración de la parábola. ¿Verdad que es una historia muy sencilla? ¿Pero qué significa? Y esa es la pregunta de los discípulos. Eso era lo que querían saber. Y la explicación nosotros la vemos más adelante, ¿verdad? Lo que leyó nuestro hermano. Y mire qué tremendo, porque aquí a la hora del Señor explicar la parábola, es el mismo procedimiento que nosotros vimos en la parábola del sembrador. Él dice que despidió la multitud. ¿Por qué? ¿Se acuerda de eso? Lo que vemos ahí en Mateo 13:11, en el versículo 11, dice, porque a ellos no les era dado saber los misterios del reino de los cielos. Ahí está. ¿Quién dijo eso? El Señor. Es muy importante que nosotros nos grabemos eso. Es el Señor quien toma esa decisión. Y esa decisión nosotros no la conocemos. Y ni se preocupe en quererla conocer. Esa es decisión de Él. La de nosotros es de sembrar, sembrar y sembrar. Ahora, en el versículo 36, dice que donde ya comienza un poquito la explicación, dice que cuando entraron a la casa, ellos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mire qué lindo. Tenían interés. Y en Marcos 4:10 añade algo, dice de que ahí estaban los apóstoles, pero que también estaban los que le siguieron. Eso es muy lindo, no solamente eran los apóstoles, había un grupo que le siguieron. ¿Quiénes eran estos? Aquellos que creyeron. Grábese esto también, por favor. A los únicos que Dios les revela su palabra, los misterios de la palabra, es a sus hijos. Y si usted de alguna manera tiene un atractivo hacia la palabra, siéntase gozoso porque eso solo lo hace Dios. Si nota, mire qué tremendo, fueron ellos los que le dieron nombre a la parábola, o los que identificaron la parábola, no fue el Señor. Lea esos detallitos. ¿Y cómo fue que le llamaron? Ellos le llamaron la parábola de la cizaña del campo. Ellos estaban interesados en estaban interesados en lo que le iba a pasar a esa cizaña. Ese era su enfoque. Ahora el Señor responde a la pregunta. ¿Sabe por qué se lo responde? Porque había confusión. Había confusión y Él tiene que entonces explicarles el tiempo que se estaba viviendo. La pregunta de ellos era sobre los que no creían. ¿Qué va a pasar con ellos? Y lo más seguro, como les dije, ellos quisieran o les hubiera gustado que en ese momento hubiese juicio para ellos. Pero no era lo que el Señor traía para con ellos. Esa fue la idea de los trabajadores. Si usted ve, cuando ellos dicen, ¿quieres que la arranquemos? Esa era la idea de que ellos también traían los discípulos. Si tú quieres, yo no sé, yo estoy de acuerdo. ¿Cuántos votan? Sí, todos. Que se quemen ahora, que se quemen. Así que ellos necesitaban un poco de ayuda sobre esto. Y con esta parábola Jesús entonces le explica lo que va a pasar con la cizaña, con los que no son trigo, con los que pretenden, con los que dicen ser y no son. Mira la interpretación o un poquito de la interpretación ahí en el versículo 37. Ahí comienza, dice, el que siembra la buena semilla es el hijo de ¿quién?
El Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús. Ese era el título común de Cristo. Es más, ese era el título que él siempre se daba, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque como que esto identificaba lo que era su naturaleza humana. Eso identificaba a su encarnación, Dios haciéndose hombre. Ojalá y eso lo impacte. Dios llegando con nosotros. Pero es interesante porque también este término es un término mesiánico. Ahí lo vemos en Daniel capítulo 7. Y es interesante porque los discípulos y la gente sabía, porque él así se llamaba, el Hijo del Hombre. Por eso era la insistencia de ellos también cuando le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Y había una desesperación porque él no se los revelaba. Ya les he dicho que sí, y se los había dicho en verdad, pero ellos no lo entendían. Si no creen a mis palabras, por lo menos crean a mis hechos. Estaban cerrados por todas partes. Así que la parábola del Señor Jesús aquí dice que él va, Jesús, el Hijo del Hombre, va y siembra buena semilla en su campo, en su mundo. Y sabe una cosa, el Señor todavía en estos días sigue sembrando y sembrando buena semilla. ¿Y dónde la siembra? En el mundo. Es verdad que el enemigo está haciendo estragos, pero él sigue en su soberanía. El Señor lo dijo, ¿se acuerda? A mí se me ha dado toda potestad. Y con esa autoridad también dice, yo los envío. Él sigue en control. Ahora, podríamos ponerlo de esta manera, porque a veces es difícil para algunas personas el creer, bueno, parece que no es el mundo de Jesús. Parece que el enemigo está controlando todo. Pero lo podríamos ver de esta manera. El Señor Jesús ya tiene en sus manos lo que es el título o las escrituras de la tierra. Lo único que no ha ocurrido es que Él no la ha reclamado abiertamente como lo va a hacer en Apocalipsis, ahí por el capítulo 6. Pero de que ya es de Él, ya lo es. Siempre ha sido. Sí. En la Segunda Guerra Mundial dice que ya se había proclamado paz. O mejor dicho, ya Alemania se había declarado rendida o dominada. Pero durante ese proceso de toma o toma de posesión, hubieron tantas muertes. Y hubieron más muertes, dicen algunos, de los que ocurrió en la guerra cuando estaba ocurriendo. Eso me lleva a lo que dice la palabra. El enemigo sabe que le quedan pocos días. Y ahora ha descendido con todo lo que tiene. Pero es tan interesante que ya el Señor, ya Él tiene su título. Mira qué lindo que en la palabra nos dice que aún la misma naturaleza, ella gime para que ya el Señor haga esa proclamación de posesión. Porque dice que ella gime por justicia. Porque ella sabe que no fue hecha de esa manera. Ojalá, yo me veo en el espejo, a veces, bueno, mucho, y le digo, Señor, sé que hay algo mejor. Sé que esto no es todo. Sé que va a haber un cambio perfecto. Y ese cambio viene, amén. En el versículo 38, dice que Él sembró buena semilla. Mire qué maravilloso es esto. ¿Quién es la buena semilla? Los hijos de su reino. Ahí lo dice. Y dice que fueron sembrados en el campo que es el mundo. Le confieso algo de nuevo. Que por no estudiar la palabra, en verdad yo pensaba, todo el tiempo yo pensaba de que el campo era la iglesia. Y no. El campo dice aquí que es el mundo. Es el mundo. Y alguna persona dirá, no, pero es que tienes que interpretar eso. No, Señor, esta es la interpretación del Señor Jesús. El campo, dice la palabra, que representa al mundo. Eso fue lo que dijo Jesús. Su mundo, su campo. Cuando vayamos y salgamos,
Tomemos en cuenta eso. Sigue siendo el mundo de nuestro Señor Jesús. Ahora, Cristo entonces siembra a los hijos en todo el mundo. ¿Sabe por qué es esto? Porque si usted lo analiza, ¿dónde fue que el Señor estableció la iglesia? En el mundo. En el mundo. Y entonces cuando los siervos preguntan que si pueden arrancar, ¿verdad?, la cizaña, Él simplemente les dice que no, déjenla que crezcan juntos. Ahí es donde entraba mi confusión. Por eso, ¿verdad?, lo que yo oía de muchas personas, que el campo era el mundo, y entonces, ¿cómo es que voy a crecer con la cizaña? O en la iglesia hay cizaña y hay iglesia, o hay cizaña y hay trigo. No, Señor. La iglesia del Señor sigue siendo la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor sigue siendo trigo. Pero vamos a ir hablando de esto, de qué pasa con esa cizaña. Eso es lo lindo de la parábola. Porque ¿sabe qué? Si la iglesia, si el campo fuera la iglesia, entonces la iglesia perdería todo el derecho de disciplinar. La iglesia perdería todo el derecho de identificar a los herejes. La iglesia perdería todo el derecho de quererse siempre despojar del pecado. Porque si estamos viviendo, ¿verdad?, con la cizaña. Pero las epístolas a nosotros nos mandan a hacer lo contrario. Nos dice que nosotros debemos de discernir los espíritus, porque se han levantado falsos profetas. Y el pecado siempre se quiere introducir, ¿dónde? Dentro de la iglesia. Deme unos 5 minutos y termino. Así que los hijos, dice que el trigo somos los hijos del reino y que estamos plantados en el mundo. Por favor, grábese este concepto. No es el mundo plantado en la iglesia. No. Es la iglesia plantada en el mundo. Y esto para mí es muy maravilloso. Porque todos aquellos que fuimos redimidos, a los que el Señor nos está llamando a vivir en santidad, aquellos que debemos honrarlo, dice que son a estos que el Señor ha sembrado en el mundo, no por casualidad, sino porque Él así lo quiso. Es tan lindo. ¿Por qué le digo que es tan lindo? Porque el Señor tenía en sus planes que en el mundo iba a estar un Hugo, o un Alex, o un Juan, o un Alberto, o un Fernando. Y era buena semilla. Y esa semilla tenía que hacer un efecto. No importando con las circunstancias. Él sabía que era buena semilla. ¿Se siente buena semilla? ¿O el enemigo le ha dado demasiado golpe? Pero el Señor lo llama buena semilla. Los hijos del reino. No fue una casualidad. Él tomó esa decisión. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Cuando usted estaba siendo formado en ese vientre. Este será Marco. Este será José Quintero. O José. O etcétera. Él sabía. ¿Lo creen? Ahora, mire, esto es importante porque no se trata, mis hermanos, de nosotros ir a meternos a un monasterio. No se trata de excluirse, de aislarse. No, yo voy a comprar mi casita allá en un rancho y que nadie me moleste. Está buena la idea, pero no es el concepto. ¿Por qué digo esto? Hace poco salió una persona ahí que quería comprar, o la compró, creo, una gran propiedad, enorme. Y dice que en la propiedad él quería realizar o construir una ciudad santa, sin pecado. Y con esa misma idea también le construyó un muro alrededor. Y mira qué tremendo que también hubo personas que compraron su pedazo de tierra para construir ahí. Pero no se trata de eso, mis hermanos. La Biblia nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Verdad que sí?
Estamos en el mundo como trigo, pero para nosotros ser madurados es verdad por los golpes que nos presenta la vida. Y el apóstol Pedro así lo dice en 1 de Pedro 5:10, para que después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. ¿Ve lo que hace ese caminar? Ahora pregúntese esto, si el Señor no nos plantara en el mundo, a usted como iglesia, ¿a quién nosotros vamos a influir? Leía este concepto muy importante. Dice, todos los que hoy son trigo, alguna vez fueron cizaña. ¿Verdad que sí? Sí. Todos, mis hermanos, éramos semillas malas antes de convertirnos. Sí, no todo el tiempo tenía usted alitas. Sí. Ahora, y dice, mire lo que dice el escritor, que no importa tampoco lo que nosotros pensemos acerca de la soberanía de Dios, y no importa lo que nosotros pensemos acerca de la predestinación, porque o mejor dicho, la realidad es que todos, desde el principio, éramos malos, y tuvo el Señor que venir ¿a qué? A rescatarnos. Esa es una realidad. Oh, no, mi hermano, yo soy bueno desde antes. Nada. Éramos malos, eso es, el Señor nos rescató. Y mire, y nos pone en el mundo, no solamente para que nosotros seamos perfeccionados. Llévese esto en su corazón. No solamente es para eso, pero estamos aquí para influir en las cizañas. Para que se conviertan en trigo, para que esas cizañas se conviertan en trigo. De la misma manera como alguien lo hizo con nosotros. Quien nos ayudó a nosotros, sí en verdad fue un trigo, pero antes fue cizaña. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. No sé bueno, les dije que vamos a tener la semana libre. No sé si cantamos esa última adoración. Lo hacemos, muy bien. Yo voy a estar por la parte de atrás, voy a estar orando. Si hay alguna petición, alguna necesidad, estaré por allá. Dios me los bendiga. Muchas gracias.